En sí, lo que intentamos es que entre todo este grupo de gente vayamos mejorando y perfeccionando protocolos de trabajo y fundamentalmente que vayamos desarrollando también nuevas aptitudes, nuevas cualidades que vamos descubriendo de la tecnología. Un inciso aparte que quiero recordarlo es que Plexer como tal, un generador de plasma en medicina, es relativamente bastante nuevo como tecnología, como dispositivo. Quiero decir, los láseres cuentan ya de más de 30 años de experiencia, las radiofrecuencias también, pero un generador de plasma es ciertamente novedoso, tiene apenas lo que he dicho anteriormente, unos 10 años, y fue a través de Giancarlo Milevolte, a través de GMV, que nosotros pudimos empezar a hacer esto de un modo, bueno, que creemos que es profesional y serio, y fundamentalmente basado en cientificidad, que es lo que más complejo fue en un principio, porque naturalmente nos hemos tenido que enfrentar, insisto, sobre todo al principio, a mucho escepticismo, también a intereses contrapuestos muy complejos, y progresivamente que fuimos creciendo, fuimos descubriendo más cosas y fundamentalmente fuimos haciendo algo que para nosotros es un honor, un privilegio, y permitidme que lo diga sin ningún ánimo de ser petulante, pero fue siempre un honor poder decir y poder reconocer todo este tipo de aplicación o de nuevo a través de un estudio histológico. Francamente, son pocas las empresas que pueden vantarse de tener esta posibilidad. Y nosotros buenamente lo hemos hecho con bastante acierto y a día de hoy, por fortuna, bueno, estamos bastante orgullosos de cómo pudimos introducir esto en un tiempo novedoso, ahora ya no tanto. Y a partir de aquí, lo que haré, luego de haberme presentado a Pablo, de haber hecho esta breve introducción, os explicaré a través del primer slide. Entramos en la presentación ya. Perfecto. Lo que quería decir un poco, señalar en un principio, era hacer una breve reseña de la tecnología. Hablaré de un generador de plasma, un dispositivo que trabaja a nivel tisular, y ahora últimamente, a partir de septiembre, hemos también descubierto que podemos trabajar también en el ámbito intraocular. Es toda una experiencia nueva que estamos, insisto, descubriéndolo paulatinamente. Es un dispositivo, insisto, que es energía, que eroga energía calorífica, energía térmica, la eroga de un modo muy particular, y una de las cosas que subyace y que más destaca de este tipo de aparato es justamente la seguridad. La seguridad que luego, cuando llegue el momento donde os explique el mecanismo de funcionamiento, veréis a cosa me refiero. El grupo y el modelo de trabajo era un poco lo que explicaba en un principio, cómo vamos desarrollando progresivamente esto y cómo vamos conociendo y a través de montones de experiencias todo lo que expuse anteriormente. La conferencia estará dispuesta del siguiente modo. En un principio hablaré de para qué sirve, para lo que es útil. Por lo tanto, hablaré de lo que son las aplicaciones, pero francamente no me frenaré demasiado en la aplicación en sí misma, sino en el matiz, que yo creo que es lo que lo hace más importante, lo que uno pretende que tenga más relevancia. Hablar del matiz de cada una de ellas y cómo poder rendirla útil y complementaria en relación a tratamientos que ya conocemos y que trabajamos desde hace años. Nuestro propósito profesional es, lo dicho anteriormente, que es justamente el poder llegar a poder demostraros que existen diferentes tecnologías que sumadas entre sí tienen diferentes resultados y que son francamente muy interesantes en según qué ámbitos. Y como propósito personal siempre digo lo mismo, que luego de cada conferencia, sea de cualquier índole, en cualquier lugar del mundo o en cualquier tipo de audiencia, siempre hay una parte de aprendizaje que generalmente viene en las preguntas, que es allí donde muchísimas veces uno reflexiona, observa cosas que en otro momento por ahí no lo tendría en cuenta. Por lo tanto, dicho esto, pasaré entonces al primer slide, que hablará de... al primero literalmente, sería el écolo. El primer grupo de aplicaciones, veréis que dividiré el grupo de aplicaciones en dos grupos. El primero, hablaremos de rejuvenecimientos. De rejuvenecimientos, insisto una vez más, recordad que hablamos de un dispositivo tisular.
Rejuvenecimientos que, en un principio, el que más destaca, Madonna Santa, ay, ay. Ecco, muy bien, de rejuvenecimientos hablaba. De rejuvenecimientos de diferente tipo y diferente índole. Hay rejuvenecimientos periorbitarios, peribucales, periumbilicales, rejuvenecimiento de cuello, rejuvenecimiento de mejillas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo etcétera porque me voy a permitir solamente hablar de estos rejuvenecimientos en base a la casística que hemos podido comprobar y avalar a través de estos años. Vale decir y hacer mención de que tenemos montones de cosas experimentales, pero al no poder tenerlas documentadas, no podemos presentarlas como caza oficial, como aplicación concreta, sino hasta que tenemos una serie de pruebas pertinentes que ameriten entonces sí incluirlas en este grupo. En el rejuvenecimiento periorbitario me gustaría destacar varios detalles. Generalmente son inestetismos que vienen compuestos con diferentes tipos de, insisto, de inestetismos o de diferentes tipos de composiciones. No es meramente una cuestión muscular, que generalmente es resuelto por toxina botulínica, por ejemplo, sino más bien que tiene una serie de componentes que entre ellas incluye lo que es la laxitud cutánea. De la misma manera de que no en todos los casos va a ser compuesto de esta manera, pero sí, por ejemplo, si tuviera que destacar lo que es un párpado superior, hablaríamos que el dispositivo, un generador de plasma, sería útil en lo que es el pliegue quirúrgico, el párpado móvil, y en lo que concierne a la parte de la cola de la ceja, lo que es la parte que generalmente está, insisto, subordinada al músculo que lo subordina, en este caso vamos a utilizar generalmente la complementariedad de toxina, como había mencionado anteriormente, o cuanto menos de hilos tensores o bueno, lo que creáis pertinente, pero fundamentalmente me resulta importante destacaros que sería hereje pretender que uno, a través de un dispositivo, insisto, tisular, por muy interesante que sea, pudiese generar a través de un vector una tensión que en este caso poco tendría que ver, dado que ahí intervienen, como he dicho anteriormente, otro tipo de componentes. Mencionado y matizado esta primera aplicación y esta primera parte del rejuvenecimiento periorbitario, me gustaría destacar lo que es el rejuvenecimiento periorbitario inferior, porque ahí francamente el resultado óptico es muy, muy interesante. Y dada la natura de lo que es una bolsa, que no es más que tejido, laxitud de tejido, retención hídrica y o adiposidad, francamente tenemos la posibilidad de abordarlo con una eficacia muy, muy alta. A diferencia del periorbitario superior, donde deberíamos en líneas generales complementarlo, en este caso vemos que realmente el resultado es francamente muy, 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 muy interesante. Insisto, no va a ser categórico como puede ser un exéresis. Naturalmente que un exéresis, un corte con una indicación quirúrgica, es mucho más vasto, mucho más, pero también comporta otro tipo de riesgos. En este caso, compartiremos al igual que en una excisión, lo que es la supresión puntual de tejido, lo que llamaremos coloquialmente, de momento, una quemadura controlada, que en realidad en términos técnicos hablaría de una sublimación. Sublimar es pasar la materia de estado sólido a gaseoso sin pasar por estado líquido. Dicho esto y matizado, me gustaría pasar al siguiente argumento, que es la siguiente aplicación, que es el rejuvenecimiento peribucal. Es claro que cuando hablamos de rejuvenecimiento peribucal estamos hablando o ciñéndonos estrictamente lo que es el código de barras. No estamos hablando naturalmente de lo que es el surco nasogeniano o lo que son las arrugas de la línea marineta. Hablar y meterse en lo que son arrugas musculares sería una falta de respeto a la anatomía y la fisiología. Por lo tanto, vamos a ceñirnos, insisto, en un dispositivo que trata la parte tisular y, a diferencia de otro tipo de abordajes, como por ejemplo puede ser una dermoabrasión con el elemento que queráis, donde no hay una precisión en la aplicación, en cuanto que no hay una discriminación entre el valle y lo que es la cresta de la arruga. Es decir,
En líneas generales podríamos tener un efecto interesante, un efecto flash a corto tiempo, pero para nada podríamos estar hablando de un trabajo selectivo. No estamos trabajando precisamente en lo que es la cresta en sí misma de la arruga. Estamos trabajando indiscriminadamente tanto en la parte superior como en la parte inferior, más sobrelevada, la parte menos elevada. Otro tipo de abordaje es el relleno, que según qué pieles, en según qué contextos podría ser correcto, es correcto. Pero en este caso, insisto una vez más, un relleno en muchos casos propicia, según qué pieles, generalmente las fotos envejecidas, que o la respuesta sea muy escasa, sea nula, o en muchos casos que generemos volumetría. Insisto, esto es a grandes rasgos y dependiendo de cada caso. ¿En qué va a destacar esta tecnología? Que, como había dicho en la anterior aplicación, lo que va a hacer es una eliminación puntual de tejido allí donde justamente esté la parte elevada de la arruga y no la parte deprimida, en la cual no tendría ningún sentido, sino acentuaríamos aún más el inestetismo. Por lo tanto, en el peribucal, que luego os mostraré una foto bastante representativa, veréis que resulta muy interesante y muy eficaz. Respecto a los otros tipos de aplicaciones, como la periumbilical, la de cuello y de mejillas, siempre hablaré de que será un elemento coadyuvante. Coadyuvante, ¿qué significa en este caso? Que dependiendo qué tipo de inestetismo, lo utilizaremos en segundo, tercero, cuarto grado y así, etcétera. Por ejemplo, cuando me preguntan, oye, Matías, ¿qué tal para el rejuvenecimiento del cuello? Digo, bueno, vale, ok, un rejuvenecimiento del cuello, generalmente vamos a tener una composición de adiposidad importante, una reestructuración de la fascia muscular también a tratar, y eventualmente en un tercer grado sí podríamos tener la posibilidad de entrar a aplicar este dispositivo meramente en ese colgajillo que pudiese eventualmente quedar luego de haber naturalmente suplido este tipo de abordaje que, insisto, es menester no cambiar los sentidos, no cambiar el orden, eso es lo que quiero decir. En el rejuvenecimiento periumbilical diría ir de lo mismo, estamos hablando de un dispositivo que atañe la parte tisular, por lo tanto, hablamos de una persona que tiene una masa muscular magra, pari perfecto, un índice graso adiposo bajísimo y eventualmente entonces sí podría tener sentido el utilizo de este tipo de tecnología y nunca al revés. Dicho de otra manera, más me gustaría quitarme la barrigota de cerveza con el dispositivo, no, esto se logra a través de montones de cosas y eventualmente se llegaría con este tipo de abordaje habiendo hecho previamente lo anteriormente mencionado. Dicho y explicado este tipo de aplicaciones, iremos al segundo grupo, ECO. Y este segundo grupo es quizás el más representativo en parte de lo que es el dispositivo, que habla de la excisión, la remoción de de cualquier neoformación protuyente benigna. ¿Qué significa cualquier neoformación protuyente benigna? Que todo lo que sea el conjunto de fibroma, angioma, molusco, todo lo que queráis, todo lo que sobresalga, lo que protuya, insisto una vez más, es sujeto de ser tratable con esta tecnología. Claro, muchos me diréis, bueno, ya, ok, pero esto también lo puedo hacer con electrobisturí. Sí, claro, pero aquí ya vamos a estar hablando de un dispositivo que no va a ser eléctrico, que no va a ser energía fotónica, no va a ser luz, que no va a ser una serie de cosas y que por lo tanto nos va a consentir de trabajar de una manera muy diferente. Por ejemplo, trabajar plasma en cuero cabelludo es completamente posible. Trabajar en cartílago, trabajar en mucosa, trabajar, en fin, en áreas hasta dentro de la conjuntiva, en áreas donde otro tipo de tecnología tendría un impedimento. Por lo tanto, si tuviera que destacar en este punto en la eliminación de las neoformaciones protuyentes benignas, os diría que lo interesante es que dejar una mancha hipocrómica es casi imposible. Y esto que acabo de decir, que yo sé que es bastante exigente, no dejar una hipocrómica en según qué piles, en según qué área, veréis cuando explique el principio de funcionamiento el por qué. Lo interesante que para concluir en esta aplicación es que lo podré hacer con completa seguridad, de que no pasaré lámina basal
papila dérmica, y poder hacerlo con una eficacia muy, muy alta. Posterior a esto, podría hablaros de lo que es el acné activo. El acné activo, que francamente va muy, muy bien. En este caso no lo trabajaremos como regularmente lo trabajamos, que es con una pauta antibiótica, es decir, desde dentro hacia afuera, sino que lo trabajaremos desde fuera hacia adentro. Esto es, tratando la propia póstula desde fuera, y en relación a el tipo de brote de agresividad, tendremos unas medias de 3-4 sesiones con una eficacia muy, muy alta. Lo que haremos es, literalmente, sublimar lo que es la bacteria, e insisto, es muy, muy interesante la eficacia que tiene, no obstante lo cual encontramos problemática con el comportamiento del paciente, porque en líneas generales es un paciente que tiene la tendencia a tocarse la cara, tiene la tendencia a maquillarse, y claro, son todas cosas que con el dispositivo no podríamos hacer. En el acné cicatrizal, ahí yo siempre digo que bien, que dependiendo cuál podría ser útil o no, a veces hay otras cosas que pueden ser más resolutivas. Me refiero cuando a ese acné cicatrizal es aquellos picos de hielo muy profundos. Aquí, francamente, el dispositivo tiene una eficacia un poco inferior. Estaría muy bien indicado, por ejemplo, en aquel acné cicatrizal postvaricélico que tiene una escasa profundidad y un borde delimitado. Ahí, francamente, es útil, y sí es extremadamente útil para la sorpresa de muchos, y esto fue un descubrimiento que fuimos teniendo con el tiempo. Va increíblemente bien en aquellas pieles fotoenvejecidas, en aquellos panfaciales que ya no responden a nada, no responden a ninguna vitamina, no responden. Ahí nos encontramos con sorpresas maravillosas, y ya luego lo avalaremos y lo probaremos con fotografías. Luego también es útil para las manchas, para las hiperpigmentaciones, para los léntigos, pero en honor a la verdad, tengo que reconocer que es un dispositivo que trabaja a nivel epidérmico. Como había dicho anteriormente, no pasamos lámina basal, y por lo tanto la eficacia estará subordinada al tipo de mancha que tendremos. Deberíamos, como buenos profesionales, en un principio poder evaluar con una luz de Guth de qué profundidad estamos hablando, y, insisto, podría ser interesante en aquellas epidérmicas, pero si ya nos encontramos con alguna mancha que fluctúe en profundidad, que las hay unas cuantas, a veces una IPL nos da una mejor mano. Dicho esto, es un tratamiento más, no es en el cual más destacaría, no utilizaríamos esta tecnología meramente para eliminar ese tipo de estetismo. En el caso de queloide, sí, francamente va no bien, excelentemente bien, muy, muy, muy bien. Y la razón por la cual es que, a diferencia de un láser, por ejemplo, que la problemática que generalmente puede acontecer es que al trabajar con longitud de ondas, es decir, desde dentro hacia afuera, lo que se deduce es que hay un calentamiento en el tejido subyacente que podría eventualmente provocar que sea recidiva, una reincidencia de la posibilidad de que vuelva a surgir. En este caso, francamente, va muy, muy bien, porque la cantidad de energía erogada, la cantidad de energía calorífica, se va a concentrar en un punto muy, muy, muy preciso, y no va a haber casi dispersión de daño térmico y de daño necrótico. Por lo tanto, es muy interesante por la absoluta capacidad de que casi nunca pueda hacer, digo casi nunca, porque, bueno, en algún caso podríamos decir que hemos tenido alguna recidiva, pero francamente son muy, muy, muy pocas las veces que nos hemos encontrado con algo de eso. Otra de las aplicaciones donde más destaca y donde más nos interesa es en el santalasma. Quienes lo hemos abordado varias veces hemos visto que el santalasma en sí es un estetismo un poco complejo, porque es una suerte de iceberg. Una suerte de iceberg, me refiero a que uno entra, lo abre y no se encuentra, no sabe con lo que se encontrará dentro. En este caso encontramos que una de las particulares que tiene este estetismo es que la adiposidad está incrustada en el tejido de modo muy irregular. Y esto lo que genera es que cuando, por ejemplo, hacemos un abordaje quirúrgico, claro, haya una tendencia a una manodependencia muy fuerte. Si ya entramos a tratarlo con otro tipo de energía, como energía de luz u otras, claro, ya podríamos estar hablando de unos riesgos que no son los mismos a los que tendríamos con el dispositivo. Si tuviera que deciros en honor a la verdad, un santalasma es una de las aplicaciones donde más destaca el dispositivo. ¿Por qué? Porque hay un control de plano estupendo, perfecto, una precisión
controladísima y en líneas generales va muy, muy bien. Recordar que un santalasma tiene una posibilidad, un índice de que sea recidivo, pero en líneas generales al tratarlo completa y totalmente en una afección, logramos que esta posibilidad de que sea recidiva se reduzca muy destacadamente. Vale decir que un santalasma no es lo mismo que un siringoma. A veces pueden tener una misma apariencia, pero no son iguales. Un siringoma tiene un origen glandular y por lo tanto la posibilidad de que sea recidiva es muy, muy alta. De hecho, además, es bastante complejo tratarlo, yo diría con cualquier dispositivo, pero con este también, porque el siringoma tiene la particularidad de tener una dureza que al tacto nos hace perder muchas veces la referencia de hasta dónde profundizar o menos. Y justamente al ser recidivo, bueno, no lo recidivo y notoriamente recidivo, no lo destacamos como una de las grandes aplicaciones, si bien puede ser resolutivo eventualmente. En el caso de remoción de tatuajes o hipopigmentaciones, en honor a la verdad, vamos a hablar de que, micropigmentaciones, perdón, vamos a hablar de que la micropigmentación va muy, muy bien, porque como no llegamos al bulbo piloso, vamos a poder quitar esta micropigmentación de una ceja con bastante simplicidad. En tanto y en cuanto entendamos que para que sea una micropigmentación o un tatuaje, el pigmento ha tenido que pasar lámina basal, por tanto ha tenido que entrar en dermis y por lo tanto estamos a un porcentaje muy, muy elevado de encontrarnos entonces con que haya una posibilidad de dejar una mancha hipocrónica. Aquello que os había dicho anteriormente, de que era casi imposible en este tipo de tratamientos, en este sí es posible que lo hagamos porque, insisto, dada la natura del inestetismo, es que uno debería ir profundizando hasta llegar al pigmento y naturalmente podría dejar una hipocrónica. Por lo tanto, lo que podría ser un tatuaje de una medida comedida pequeña podría darnos una mano, entendiendo, insisto, la posibilidad de dejar manchas hipocrómicas, pero no es una de las aplicaciones donde más destacaría. Sí destacaría y mucho en la micropigmentación, porque, insisto, tampoco hay mucha otra cosa en el mercado que pueda darnos una mano en esto. En los angiomas rubí, en cualquier tipo de punto rubí, de angioma, etcétera, también es muy, muy interesante lo resolutivo, pero vale destacar una cosa, este tipo de inestetismo tiene una particularidad muy importante que dependiendo de donde esté, bien, no me sale. Va a depender un poco de dónde esté irrigada la posibilidad y la eficacia o menos del tratamiento. En línea general funciona muy, muy bien, pero dependiendo de dónde esté irrigado puede hacer recidivo o no. Respecto al siliconoma, como así también a los rejuvenecimiento genital femenino y demás, sí podemos trabajar mucosa, en sí no vamos a tratar lo que es el inestetismo en sí, la sustancia, el producto metido, pero sí eventualmente podríamos corregir aquella asimetría que podríamos tener entre un lado y el otro. Tratando que, haciendo en este caso una sublimación del propio tejido, de la propia mucosa y en este caso lograr, insisto, este efecto que es el que acabo de presentaros. Luego con una foto lo veremos un poco más claro. Dicho esto, claro, la pregunta de todos vosotros será, bien, vale, pero ¿esto por qué es así? ¿Cuál es el argumento por lo cual uno tiene que creer, avalar todo esto, ya que desde un principio he dicho que no era un láser, desde un principio he dicho que no era un electrocauterio, desde un principio he dicho que no era una radiofrecuencia? Bueno, ¿qué es esto del plasma? La primera cosa y fundamental, plasma, cuando hablamos de plasma no estamos hablando de plasma sanguíneo, estamos hablando de plasma como está cuarto estado de agregación de la materia. La materia en líneas generales nosotros la conocemos por la sólida, líquida, la gaseosa, y este estado plasmático, este plasma, en realidad está mucho más presente en la natura que de lo que creemos, pero me voy a remitir a un ejemplo muy vasto, aparentemente banal, que me va a servir de puente luego para así explicaros la definición más técnica, física de lo que es. Y en relación a esto voy a poder entonces comunicaros, espero lo mejor que pueda, el verdadero mecanismo de funcionamiento y entonces el E de aquí del argumento del por qué, entre otras cosas, su seguridad, su precisión y fundamentalmente su plurivalencia. Lo primero que haré es daros una definición
de algo muy simple, que es cómo está compuesta una tormenta eléctrica. Una tormenta eléctrica en sí no es porque a Jesucristo le saltaron los tapones, no es porque se fundió el microondas. No, una tormenta eléctrica, el rayo que vemos, se produce por una serie de condiciones muy precisas y muy concretas. Muy precisas y muy concretas en tanto y en cuanto se necesita de tener en esas dos masas, entre las nubes y la Tierra, una estabilidad en su masa de carga electromagnética que, insisto una vez más, resulta muy efímera. Es decir, no todas las tormentas son eléctricas. ¿Por qué? Porque no siempre esta diferencia de carga electromagnética entre estas dos masas puede propiciar esta ionización de gases contenidos en el aire. Y de esta manera, hablo del nitrógeno, que es el 79% del aire atmosférico de la composición, mayoritariamente, y de esta manera se puede propiciar, pero insisto, en condiciones muy precisas. De hecho, una tormenta, no todas las tormentas deben ser per forza eléctricas, y no per forza existe lo que es un rayo permanente. Esto es la intermitencia de estas cargas electromagnéticas en estas dos masas propician que este rayo surja muy efímeramente en un momento muy concreto, y que este valor que le hemos asignado a la nube, que será X, y este valor que le hemos asignado a la Tierra, que será Y, el valor se lo asignamos por su potencial de carga electromagnético en su composición. Se produce, insisto, además de manera muy efímera. Se ioniza estos gases contenidos en el aire, y lo que vemos es, bueno, justamente el rayito, y lo que vamos a analizar entonces es en el impacto de ese rayo lo que ocurre. Ahora bien, ¿por qué os he hecho esta introducción aparentemente tan banal, tan vasta de una tormenta eléctrica? ¿Qué sentido tiene para explicar el tema de tecnología plasma? El sentido es el siguiente. Lo que nosotros tenemos en este manípulo es una masa por la cual va a estar regulado en tensión y frecuencia una onda donde permanentemente vamos a erogar una señal permanente y estable, repito una vez más, a la cual le asignaremos el valor de X. Es decir, si tuviera que hacer un ejemplo representativo, es como si tuviéramos una nube todo el tiempo en condición de crear rayitos. Es decir, todo el tiempo de que al aproximarse a una masa afín, en este caso el tejido humano, pudiese propiciar la ionización de gases contenidos en el aire. Pero ahora sí, repito una vez más, tiene que haber una relación entre dos masas con diferente potencial de carga electromagnético que resulten afines para que pueda propiciarse este fenómeno. Por lo tanto, entre este manípulo regulato en tensión y frecuencia de manera estable, lo que decimos el secreto de la Coca-Cola. Aquí todos nuestros múltiples estudios histológicos, todo lo que hemos trabajado durante años, reside en encontrar una regulación precisa, que sea X y solo X, y que encuentre reciprocidad y afinidad cuando se aproxime una masa afín, que en este caso será el tejido humano vivo. Sería el equivalente a la Tierra que mencionaba en el anterior ejemplo de la tormenta eléctrica. Como os acabo de comentar, vuelvo a repetiros un elemento sustancial de esto que estoy queriendo explicar, que es que tiene que ser una masa afín. Si nosotros quisiéramos utilizar este generador de plasma profesional médico en cualquier otra superficie que no sea tejido humano vivo, ¿veis lo que ocurre? No funciona. ¿Por qué? Porque tanto el manípulo como el banner de detrás tienen en su masa un potencial de carga electromagnética del cual no es afín y no está preparado este dispositivo para trabajar. Ahora bien, acabamos de ver empíricamente y concretamente que esta energía, que entonces, diciendo ya la definición concreta y formal, es una energía de contraste que deviene
de una diferencia de potencial entre dos masas con diferente carga potencial de carga electromagnética y que al aproximarse una de ellas hace que ionice los gases contenidos en el aire y que impacte. Una vez dicho y mencionado esto, hay que comentar una cosa muy importante que en el slide lo veis como la W. ¿Qué es esa W? Bien, ese W es el residuo del impacto de este rayo de microplasma. Es decir, esta W es la carga, es el potencial de carga electromagnética que ha quedado como residuo de lo que se originó entre la relación que había anteriormente entre X e Y. Es decir, en este mismo queratinocito sublimado, ahora sublimado, por lo que anteriormente se propició el fenómeno, nos encontraremos con que el propio residuo carbonoso, queratinocito sublimado, nos actuará a partir de ahora de una suerte de barrera de autolimitación. ¿Por qué? Porque su potencial de carga electromagnético ya no va a ser el anterior a la Y. Es decir, el residuo carbonoso va a ser de elemento de persuasión para que impida la conductibilidad perpendicular. Es de aquí entonces que ya empieza a tomar un poco más de forma y empieza a tener un poco más de sentido el hecho de que no pase papila dérmica. Claro, no pasa papila dérmica justamente porque hay un efecto físico, ya no manodependiente ni mecánico, sino un efecto físico que la determinante de la relación entre X y Y que deviene en este queratinocito, que es W, es el que me persuadirá la conductibilidad perpendicular. Si he sido claro a deciros esto, creo que tenemos ya 3/4 partes de la explicación hecha. Y ahora lo que es interesante saber es qué es lo que ocurre en ese punto de impacto. En ese punto de impacto ocurren 3 cosas muy importantes. La primera es fundamental. Había hablado de la seguridad a través de su cambio de potencial de carga electromagnética, pero al mismo tiempo también en algún momento anteriormente os he hablado de lo que era la sublimación. La sublimación es el término que se emplea para decir el pasaje de la materia de estado sólido a gaseoso. En términos coloquiales debería deciros que es una suerte de desintegración del tejido, pero una desintegración de una energía calorífica completamente controlada, donde el daño térmico va a quedar completamente controlado y no va a calentar tejido subyacente. Por lo tanto, una de las 2 cosas que ocurren, además de la seguridad, es que hay una desintegración, sublimación del tejido. Y la tercera y última efecto terapéutico que se logra a través de esta inducción de calor es naturalmente una estimulación de fibroblastos y por lo tanto una regeneración de colágeno de tipo 3 y de tipo 1. Por lo tanto, la piel, al verla eritematosa, nos daríamos cuenta de que, bueno, de que está como nuevecita, que está rica y propensa a absorber otros nuevos tratamientos. En resumidas cuentas, y siendo muy escueto para tratar de darle dinamismo a la presentación, es esto lo que produce este impacto en el queratinocito. Para ejemplificar y concluir, hablamos de que el aporte terapéutico será una supresión puntual de tejido, una estimulación de procesos regenerativos cutáneos propio del calor, una recompactación de bifibras de colágeno, haceros la imagen de una bolsa de plástico con un mechero caliente que hace y se mete por dentro, una acción naturalmente antibacteriana y antimicótica propio justamente de la temperatura que libera. Sabemos también que a través del tiempo han salido montones de otros tipos de generadores de plasma, llamémosle, en el cual todavía adolecen todas las otras marcas de estudios histológicos. Nosotros, os vuelvo a repetir, los tenemos desde 2011 al 2019 de manera ininterrumpida. Pero fundamentalmente, una de las cosas que más nos llama la atención y que más nos interesa explicar en este ámbito, que intenta ser lo más objetivo y científico posible, es la falta de, además de estudios, la falta de criterio con lo cual viene presentado. Porque en muchos casos nos encontramos en eventos donde nos preguntan, dicen, oye, bueno, vale, pero tu plasma, ¿por qué es diferente del plasma del otro? Bueno, en honor a la verdad y siendo muy generoso con los otros plasmas, hay una serie de diferencias que hablan por sí solas. Yo había hablado todo el tiempo de que esto, para que pueda funcionar de manera eficaz y para que pueda yo tener control, tiene que estar regulado
por estudios que lo han avalado y que lo han hecho ingenieros médicos, ingenieros biomédicos y gente que realmente ha sabido de esto. Nosotros como tal no sabemos nada, solamente nos dan el dispositivo y sobre eso podemos dar nuestra opinión, pero cómo generarlo, no. Nosotros lo que vemos en este otros tipos de dispositivos es este elemento regulador, desde diferentes botoncitos, diferentes puntas, diferentes... lo hemos visto tratar hasta diferentes tipos de superficies, como monedas, manzanas, bueno, etc. La pregunta retórica que nos hacemos siempre es, ¿eso puede traer seguridad? Si justamente lo mejor que nos pueden hacer es haber quitado la potestad de tener un elemento regulador. Damos gracias a Dios que nos han quitado la posibilidad de que nosotros regulemos nada. Ya está regulado y estudiado para que solamente apretemos un botón y solamente nos acerquemos al tejido humano vivo. Dicho de otra forma, cuanto más botones veáis, cuanto más puntas y diferentes cosas veáis, bueno, en mi barrio dice más parecido a la electricidad, parece, pero no queriendo ser tan polémico, vamos a decir que es cuanto menos un plasma que es de dudosa estabilidad, dado que la regulación alteraría, entre otras cosas, la penetración, y si altera la penetración, entonces, bueno, apague, vamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando respecto a un electrocauterio? Que en definitiva tendría una diferencia muy baja. Por lo tanto, para concluir en este slide, decimos que no es eléctrico y por lo tanto no es modulable, no hay diferentes puntas ni regulación. La onda de Plexer es definida por un parámetro fijo de tensión y frecuencia. Y esto es una de las cosas más fundamentales, que es lo que más nos interesa explicar. No, ya nos preguntan, pero luego de 10 años, ¿por qué no lo hacéis como la competencia? Y siempre digo, bueno, serán competencia el día que muestren un aval científico, pero bien, entendido como competencia, bueno, la diferencia fundamental es que este es un plasma que está probadamente a través de estudios avalado por la comunidad científica para que sea seguro. Dicho esto, y para darle un poco de oxígeno a la presentación, vamos a hablar un poco de fotografías. Vamos a hacer antes y después, y aquí seguramente saldrán varias preguntas. No los he dicho antes, estoy teniendo problemas con la presentación porque la he retocado, y la he retocado tanto que no me llevo muy bien. Así que tendré fotos nuevas, explicaré cosas nuevas y espero que genere inquietudes diferentes. Pasamos a la primera. Es una paciente que vemos cuya piel es de difícil respuesta, una piel de un fotoenvejecimiento muy importante, y que luego veis propio en el eritema tenemos la prueba de que no solamente hubo una eliminación, sustracción, sublimación de tejido, sino que además vemos el área eritematosa, lo cual nos da la oportunidad de percibir de que esto, bueno, muy probablemente tenga mucha más eficacia en otro tipo de tratamientos. Esta paciente fue una paciente que hice yo personalmente hace unos años, y a mí me gusta mucho porque fundamentalmente es muy representativa de lo que hace el dispositivo. Si observáis con atención, trata justamente aquella arruga fina, aquella cuya indicación quirúrgica, abrir un quirófano, sería cuanto menos un poco desproporcionado, porque estamos hablando de algo que empieza a ser incipiente. Es quizás donde mejor se luzca el dispositivo. Y veis también en la parte del párpado superior, en la parte de las pestañas, que hay una serie de lesiones sebáceas que, francamente, si no sería con este dispositivo, no se me ocurre con cuál otro podríamos llegar a abordarlo. Por lo tanto, es interesante, insisto, por lo representativa que es. Esta paciente, que luego veremos puntualmente el antes, el durante y el después, es muy interesante el resultado. Estos son todas... los trabajos que estamos mostrando son todos de una, máximo 2 sesiones. Esto fue una sola sesión. De hecho, se le ve a la paciente que el área todavía está eritematosa, está ayudada con yodo, no es que está todavía la coloración le ha venido en una semana, tiene alguna costra, pero veis que el resultado es muy interesante. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo único que había era laxitud cutánea. Aquí tenemos un rejuvenecimiento periocular supraorbitario, también muy interesante. Si observáis, me animo a deciros que es una foto muy honesta, en el sentido que para poder complementar bien este tratamiento,
a mi juicio deberíamos poner en un segundo estadio una toxina botulínica. Pero como explicamos a nuestros pacientes, siempre decimos lo mismo, la toxina atañe a una parte, que es la parte muscular, la parte tisular, bueno, nos ocupamos, entre otras cosas, nosotros, y no al revés, ni viceversa. Esta es de un médico que se llama Francisco, también muy interesante, recubrimiento periorbital inferior. Idem de lo mismo, de la misma foto, la primera, una piel cuya respuesta muy baja, y mirad la diferencia. Un rejuvenecimiento periocular que ya empieza a ser casi un festón malar. Bueno, aquí no se distingue bien, pero los festones malares que tanto dolores de la cabeza dan a los médicos quirúrgicos encuentran una muy buena solución en este tipo de tecnología. Hay una ligera corrección del párpado superior. Más párpados superiores. Esta foto también es muy representativa de lo que decía anteriormente. Está muy bien en lo que tratamos, el pliegue quirúrgico del párpado móvil y no otra cosa. Aquí tenemos un rejuvenecimiento peribucal. Esta es una paciente que hicimos hace unos cuantos años. La veremos luego también puntualmente cómo la hemos tratado, lo que es la parte selectiva, de la parte donde más sobresalía la arruga. La analizaremos el antes y el durante y después. Otra piel con compleja respuesta, más peribucales. Esta es de una doctora de Alicante. Esto de los cuellos, bueno, volvería a repetir lo mismo. Aquí lo interesante es si es un bonito rejuvenecimiento, también la eliminación de unas cuantas malformaciones, verrugas creo que son. Aquí estas son fotos de una doctora increíble que tuve la fortuna de conocer, que se llama Luciana Bandoni, de Brasil. Hace tratamientos muy agresivos y obtiene resultados muy interesantes. Este es un ejemplo muy interesante. Lo que os hablaba de los panfaciales. Quedamos cada día más maravillados. Pieles que no tendríamos casi ninguna respuesta a nada. Con esto, bueno, lo veis que están francamente muy bien. Más cosas de Luciana Bandoni. Esto es de una paciente de Sevilla. La trató la doctora Adriana. Veis que aquí ha hecho un rejuvenecimiento espectacular y fundamentalmente también ha quitado bastante diferencias de hipercromías que tenía. Más panfaciales. Aquí es interesante ver la parte justo que donde no pasamos el dispositivo, justo en la parte donde diríamos que está la pata de gallo, y se ve la clara diferencia entre el área eritematosa donde pasamos y donde no. Más panfaciales. Más aún a las mejillas. Mejillas siempre hablamos de lo mismo, mejillas entendiéndose que la abordaríamos de manera complementaria. Primero, personalmente utilizaríamos hilos. Una vez que pudiéramos tener una reestructuración y una piel ya un poco más preparada, entonces sí, alguna vitamina y luego eventualmente podríamos tratar con el dispositivo. Hablo en un marco teórico del todo correcto. Esto podría ser también hecho de otra manera. Esto de la doctora Marjorie. Esta doctora empezó haciendo rejuvenecimiento genital femenino, lo que es hipertrofia de labios menores. La tecnología plasma puede tratar el área genital, como aquí lo estáis viendo. En este caso no lo hemos hecho de manera ablativa, sino de manera puntiforme. También para el rejuvenecimiento de pretrago. Este era un poco lo que había mencionado anteriormente. La foto es espectacular, pero más espectacular seguramente ha sido el trabajo previo que ha hecho el doctor Botá para poder lograr que la paciente haya llegado en esas condiciones para luego poder ocuparse de la parte tisular. Mejillas, y de lo mismo de lo que dije anteriormente. Dermatosis de la populosa nira. A la pregunta si es el dispositivo, si es ablativo o no ablativo, la respuesta es: está preparado para no serlo. No obstante lo cual, volviendo a refrescarnos un poco la explicación de la relación entre X y Y, claro, yo tengo una relación entre X y Y todo el tiempo, pero si yo vuelvo a eliminar el residuo carbonioso,
lo que voy a obtener es otra vez la misma estabilidad entre X y Y y podría profundizar hasta que donde quisiera. Pero claro, la pregunta es ¿para qué? Nosotros lo vemos oportuno meramente, por ejemplo, en un santalasma. Luego la profundidad, insisto, es una de las cosas con la cual no queremos tener injerencias. Esto es lo que es lo último en donde hemos entrado a trabajar, que es en el área oftalmológica intraocular, es una pingüe un uterillo, lesiones en lugares cuanto menos comprometidos, queloides, miliums, lesiones sebáceas, malformaciones congénitas, fibromas, acné activo, veis que mirad ahí con 4 secciones lo bien que fue, acné cicatrizal, la reducción de mucosa, como veis, ahí en el durante se ve claramente que lo que hacemos es tratar de trabajar la superficie. Otra queratosis seborreica, un nebus, mis favoritos, los santalasmas. Santalasma es una de las aplicaciones donde más destaca esta tecnología con diferencia. Bien. Dicho esto, vamos a analizar a esta primera paciente que, claro, no todo, digamos, en toda la vida siempre hay una experiencia y hay un debe y un haber. Vamos a hablar entonces de lo que es el tratamiento y, como habéis visto en el slide que se me acaba de escapar, esto es lo que ocurre inmediatamente después. Es decir, el área se trata de manera puntiforme, esto estas costras tardan en caerse una semana, 10 días más o menos. Fundamentalmente lo que más aquejan las personas es lo inflamatorio, el edema barra inflamación que tenemos, que no vamos a poder de ninguna manera regular ni con ningún corticoide ni con ningún nada, porque justamente nos nutrimos de la inflamación. Por lo tanto, una de las cosas más aparatosas que tiene este tipo de abordaje es justamente que quedan, decimos literalmente, 3 días como Rocky Balboa, y luego a la semana más o menos, bueno, vuelven a caerse estas costras y el edema remite casi por completo. Estas fotografías del 5.º día, 6.º día, el edema ya casi es inexistente. Y aquí tenemos el resultado final. Insisto, que lo habéis visto antes, que está todavía eritematoso, pero francamente es muy bueno. Había hablado también de rejuvenecimiento peribucal. Este era el antes. Vuelvo a hablar de estas pieles que son bastante reticentes a tipo de abordaje con hialurónicos o con lo que fuera. Estos inmediatamente después del tratamiento, veis que queda aquejada el área, insisto, entre una semana, 10 días. Estas costras, naturalmente, que no las podemos ni tocar ni remover. Y esto es a la semana, ahí sí ya veríamos oportuno en el pico, ahí justo en el pico de Cupido, poner un poco de hialurónico, pero nunca al revés. Nunca al revés, porque naturalmente si primero pusiéramos el relleno, lo que generaríamos sería una volumetría que nos haría perder referencia, por lo tanto no tendría sentido luego la aplicación de esta tecnología. Y además, el aplicar primero esta tecnología, francamente, sería lo que realmente soluciona la verdadera circunstancia por la cual no visitó el paciente, es decir, por la laxitud cutánea. Luego, insisto, eventualmente podríamos poner un relleno de reticulación baja en este caso. Las expectativas del paciente. Esto tiene que ver más no solo a esta tecnología, sino, en fin, a nuestra función. El paciente muchas veces tiene muy claro qué es lo que quiere. El paciente quiere tener el ojo abierto como un pez. El paciente quiere que el marido no se entere, que las amigas crean que es natural y esa misma noche salir de fiesta. Claro, esto no siempre es así. Entonces, yo creo que siempre es menester, no solo en esta tecnología, en cualquier otra, hablar de las cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, en cualquier tipo de tecnología de plasma, como en los láseres y demás, una de las cosas que más ponemos en jaque es la coloración. La coloración, en este caso, lograr que vuelva a ser uniforme
puede depender de muchos factores, pero fundamentalmente del fototipo. Por lo tanto, siempre hablar de que vamos a mejorar arrugas, no vamos a quitar arrugas. Más quisiéramos quitar, sí mejorar. Los límites, lo que hablaba anteriormente, por mucho de que veamos gente que se empecina en hacer arrugas del entrecejo, surcos nasogenianos, etcétera, etcétera, esto no, para nosotros no es prudente, porque hablamos siempre de arrugas estáticas y dinámicas, no hablamos de arrugas musculares. La sinergia y complementariedad, creo que lo he dicho a través de lo que iba comentando, la toxina, el ácido hialurónico, los hilos, son todas cosas que naturalmente nos sirven. Uno cuando va a entrar a urgencia, no es que meramente lo atiende un reparto, lo atienden entre todos unos cuantos y entre todos de manera complementaria sacan una solución. En medicina estética, medicina dermatológica es exactamente igual. Propuesto de un punto de vista comercial, nosotros cuando decimos la toxina botulínica, si un paciente viene a comprar, viene por toxina botulínica y no se le ofrece Plexer, o al revés, viene por Plexer o no se le ofrece toxina, una de las cosas estamos haciendo mal. Las anestesias, pros y contras. Usamos, sí, las inyectables y las tópicas. En función de la destreza y capacidad de cada uno, usaremos mejor unas que otras. Por ejemplo, para hacer códigos de barra, yo uso una truncular y me va muy, muy bien. Pero claro, hacer una periorbitaria, francamente, poner una subcutánea lo que me genera es, pierdo referencias, no soy bueno para hacer bloqueos, por lo tanto no lo hago, y ahí me sirvo entonces de las tópicas, que las tópicas en muchos casos quedan bien, nunca quedan perfectas, pero dependiendo de la composición, bueno, son resolutivas. Una de las contras que también tienen las inyectables, fundamentalmente cuando hacemos alguna lesión, es que en muchos casos perdemos referencia, porque en muchos casos podemos generar una volumetría y el propio dispositivo, al erogar energía calorífica, genera un microedema. Y por lo tanto, bueno, hay que tener un poco de cuidado entonces en la referencia y en los parámetros. Ahora, quizás si veis por YouTube que se remueven costras y que queda fabuloso lo resolutivo, sobre todo en léntigos y demás, nosotros siempre sugerimos de no remover la costra, excepto que no sea necesario, como por ejemplo en una lesión que sí, que es muy protuberante y que necesitamos removerla para lograr más conductibilidad en el dispositivo. Pero en líneas generales es absurdo remover la costra y es un riesgo porque todo lo que decimos de no pasar papila dérmica, claro, con una gasa, la gasa no deja de ser dermoabrasiva y este concepto lo podemos mandar al garete. Bien, los eventuales efectos secundarios no deseados. Claro, estamos erogando energía calorífica va a dar, por naturales razones, un igual a edema / inflamación. Y esto significará que vamos a tener posibilidad de hiperpigmentaciones, tanto por fenómeno posedematoso como por exposición solar. En las dos siempre preguntamos con una pregunta, respondemos con una pregunta retórica, que es, si tengo una hiperpigmentación que no pasa lámina basal, papila dérmica, que llega hasta allí y no está entrando en dermis, ¿realmente resulta una hiperpigmentación problemática? Vale, esa es la respuesta. No, no es muy problemática. Sí es, digamos, molesta porque vamos a tratarla con ácido acelaico, ácido cógico, según qué tema, según qué tipo de pieles. Hay muchos más conservadores que con vitamina K también lo pueden resolver. Pero en líneas generales lo que os puedo asegurar es que pueden ocurrir. Es una cosa, sí, que a día de hoy sigue sonando el teléfono por las mismas cuestiones, pero son todas muy subsanables. El segundo problemática que nos encontramos como efecto no deseado, es aquello de los eritemas, que duran generalmente más de lo que quisiéramos. ¿Cuánto nos gustaría decir al fototipo 1 o 2 que se le va a ir el 4 de mayo y que va a volver a tener la coloración uniforme ese día? Y francamente esto no lo podemos predecir. Sí podemos ayudarnos con cremas regenerantes, etcétera, etcétera, pero no sería preciso hablar con certeza de esto. Y el tercer y último inconveniente que tenemos es a la hora de proponer la alternativa de lo que queremos hacer. Es decir, el paciente que quiere tener el ojo más abierto, el paciente que quiere tener el humecito peribucal, bla, 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 bla. Claro, cuando uno le muestra la foto del durante dice, jo, que
que vaya semana voy a tener. Es una posibilidad, es una posibilidad. Nosotros lo que naturalmente intentamos hacer es tratar de contextualizar. Decirle, bueno, perfecto, ok, tú quieres tener una blefaroplastia, quieres tener el ojo más abierto, etcétera. Bien, los abordajes son lamentablemente dos, si nos remitimos a la parte visual, o de un abordaje quirúrgico o de un abordaje a través de este tipo de tecnología. Luego queda en la capacidad de cada uno de tratar de comunicar la mejor manera posible. Cabe mencionar que en ningún momento hablé de morados, no hablé de queloides, no hablé de cicatrices, no hablé de nada de todo eso, no porque me haya olvidado. Es que francamente no puede haber otra problemática más que la mencionada en este slide. Por lo tanto, vuelvo a revalidar el concepto de cuánto es segura el uso de Plexer. Los cuidados y atenciones. Bueno, aquí para todos hay respuestas. Nosotros, como casa comercial, lo que aconsejamos es siempre estar atentos más a la parte curativa y en primera instancia y no a la cosmética. Por lo tanto, partimos de la base que escuchamos de todo y cosas muy, muy válidas, pero francamente lo que hacemos es, durante el periodo de costas, hacer una cura en seco, y esto es agua, jabón y clorexidina, betadine o como queráis, pero clorexidina y basta. Sí, también tenemos ahora un kit donde preparamos toda una serie de cremas y demás para preparar la piel y que, bueno, nos resulta un poco más llevadero esta semana, pero francamente con el agua, jabón y clorexidina no tenemos ningún problema. Cuando se caen las costras, ahí sí entonces podemos empezar con el empleo de la crema regenerativa que queráis y fundamentalmente con protector solar durante meses. Cuanto más tiempo, mejor. Ya estoy terminando. Como último, quiero destacaros una cosa que había dicho en un principio, que tiene que ver con que, yo sé que parecerá mera pedantería o no sé cómo queráis interpretarlo, pero para nosotros es francamente importantísimo el hecho de poder hablar todo esto y haberlo avalado a través de estudios histológicos, que como dije en un principio son públicos, están desde 2011 hasta el 2019 presentes, entre otros lugares en plexer.es. No es fácil, un estudio histológico tiene detrás muchísimo esfuerzo, hay también además artículos en revistas de impacto A2, hay realmente mucho material muy científico, muy competente, que insisto, está expuesto y para nosotros es un privilegio poder mostrarlo de esta manera. Dicho esto, os agradezco vuestra atención, espero que haya sido útil, escucho vuestras preguntas, ahí tenéis las referencias para poder encontrarnos, con gusto podéis contactarnos de cualquier manera. Y bueno, fue un gusto haber compartido este momento con vosotros. Empezamos con las preguntas. Matías, ¿me escuchás? Te habla Fernanda de Tecnoimagen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo está, bonita? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bueno, mira, aquí pasando la cuarentena. Ponele, ¿no? Ponele. No, engordando, como pasamos toda la cuarentena. Y sí, y bueno, hay que tratarla de lo mejor que se pueda. Sí. Bueno, Matías, primero, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Te cuento que hay bastantes asistentes y que hay miles de preguntas que están haciendo. Así que, si querés, yo voy a abrir el chat. Vale. Y te las voy haciendo y vas contestando, ¿te parece bien? Vale, perfecto. Lo que como buena profesional que yo te conozco y demás, te pido por favor que respondamos a aquellas que tengan una relevancia que tú consideres que tengan interés. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, me están preguntando cuántas aplicaciones lleva un tratamiento. La respuesta es, depende de la cantidad de laxitud cutánea que tengamos. Naturalmente, depende de la capacidad retráctil de la paciente, depende de los hábitos, depende, por ejemplo, que fume, ya tiene activado un proceso de neocolagénesis que nos frenaría muchísimo la posibilidad de esta retracción elástica. Por lo tanto, la respuesta es depende de la cantidad. Decimos como referencia, por ejemplo, en el párpado superior, que si el párpado superior ya está tocando groseramente las pestañas, ya no merecería la pena hacer 3, 4, 5 sesiones con el dispositivo,
porque francamente lo que deberíamos hacer es directamente darle una indicación quirúrgica. Perfecto. Perfecto. Ahora, otra preguntita. Para los pacientes que se saben que hacen queloides, en pacientes quirúrgicas, por ejemplo, en una apexia mamaria o una dermolipectomía, ¿puede aplicar Plexer como profiláctico a partir de qué semana postoperatoria? No, recuerdo una cosa, no, profiláctico para nada, no. Lo que deberíamos ver es si genera o no genera queloide. Recordar que el queloide hasta el año más o menos no hay que tocarlo. Luego de que pase un año, entonces sí veríamos importante, hablamos de una persona cuya característica es que es ya propensa a queloide, ¿sí? Si esta persona es propensa a queloide, deberíamos esperar un año de hasta luego la intervención, ver cómo ha reaccionado este queloide, y en mi caso particular lo que hago es, si tiene esta predisposición, hacer una pequeña parte, medio centímetro, y ver qué tal reacciona. ¿Que reacciona bien? Eso lo podemos ver a los 2 meses, al mes, tiempo de repitalización, al mes lo podemos ver. Bueno, si reacciona bien, entonces sí hacer todo el tratamiento. Perfecto. Bueno, esto creo que lo has hablado, el tema del eritema posterior, ¿no? Preguntan cuántos casos hay, si hay casos de eritema de larga duración. Sí, bueno, sí, eso sí, lo claro, has explicado. Sí, sí, claro, las respuestas son dos. Primero, no existe ningún caso de eritema permanente. Pero de larga duración, sí, yo he visto de 4 meses, sí. Lo que pasa es largo o corto aquí depende mucho del médico cómo lo presente. A mí si viene un fototipo 1 o 2, ya le voy a presentar esta problemática que va a tener, sin duda. A ver, Fernanda, todo hay que decirlo, que con maquillaje y con protector solar se soluciona. Sí. Pero el eritema está muy subordinado al fototipo de piel. Exacto, exacto. Bueno, pero lo que vos dijiste es que era interesante esto de cuando tenías un tema de hiperpigmentación, el tema de que no pasara la membrana basal no llegaba a ser un problema, o sea, era fácilmente se podía resolver fácilmente eso. Sí, a ver, Fernanda, es incómodo porque sí, claro. Cuando uno aplica, por ejemplo, ácido acelaico, lo que se encuentra es enseguida que el área estaba hiperpigmentada y se vuelve eritematosa. Y además se dematiza un poco. Lo mismo con el ácido cógico. El ácido cógico aún más lo propicia. Pero es subsanable por el estadio, por la profundidad. Ya si tuviéramos una hiperenderma, una hiper en hipo, ya estaríamos hablando entonces, claro, de utilizar unos peelings, estaríamos hablando de fenol, estaríamos hablando de uso de IPL, de láser. Estarías más en problemas ya. Exactamente. Por lo tanto, que las hay, sí, yo no voy a negar que lo niegue sería poco ético, poco profesional. Ahora, que son muy subsanables, sí, también te lo asevero. Exacto. Bien. Me están preguntando en el código de barras si tratás la cresta o el valle de la arruga. Lo he dicho anteriormente, en sentido común, voy a tratar siempre lo que es la cresta. Si yo tratara el valle, lo profundizaría más, lo hundiría más. Por lo tanto, siempre lo que es la parte de la cresta, la parte más sobresaliente. Eso es un concepto que hace copia y pega para cualquier tipo de tratamiento de rejuvenecimiento. Bien, y me preguntan si en el caso del acné activo, si lo haces paralelamente con medicación o lo separás. Interesantísima pregunta. Personalmente me he dado cuenta que puedo suspender perfectamente la parte antibiótica. ¿Por qué? Porque la eficacia del dispositivo es muchísimo más alta que la antibiótica, según mi humilde criterio, y la verdad es una superposición que es una bomba para el hígado y además la incomodidad estética de tratarla con el dispositivo. Por tanto, lo podría suprimir sin ningún problema. Bien. A ver, otra preguntita. En el acné cicatrizal, ¿de cuántas sesiones requiere el tema del mantenimiento? Idem de lo mismo. Acné cicatrizal es un mundo y te diría depende de qué profundidad y demás. En líneas generales hablamos de que una vez que hemos conseguido lo que sería esta reestructuración epidérmica barra dérmica, hablamos de que una vez conseguido no deberíamos tener que mantenerlo asiduamente. No al menos este tipo de... Recordad que lo que nosotros estamos haciendo es una supresión puntual de tejido, una reestimulación de colágeno. Por lo tanto, la pregunta sería que no existe la posibilidad de mantenimiento. Si es menester o si
puedo reconocer de que a veces es interesante volver a repetir, no en el caso de la cicatrizal, pero por ejemplo en una incipiente, por ejemplo laxitud cutánea del párpado inferior, es natural que a los 4 o 5 años, cuando vuelve otra vez el envejecimiento natural de la persona a afectar el área, es interesante volver a repetir. De esta manera podríamos decir, en cierto modo, de que evitaríamos la cirugía en la mayoría de los casos. Sí, sí, claro. Tranquilamente. Bueno, acá vuelven como medio a preguntar lo mismo. Parece que la gente está así como con el tema de la hiperpigmentación postinflamatoria. Si vos tenés algún tratamiento, digamos, previo, ¿hacés algún tratamiento previo como para reducirlo? Sí, a ver, yo voy a recordar que nosotros tenemos diferentes complejidades de presentaciones, ¿no? Hay una específica que hacemos de hiperpigmentación. Yo os diré algunos tips que son muy teóricos, pero sí, profilácticamente hay médicos más conservadores que empiezan con vitamina K durante 15 días en un principio. Yo personalmente uso ácido acelaico durante 10 días antes, lo aplico una vez a la noche, la pauta de una aplicación nocturna, y suspendo 1 o 2 días antes de hacer el tratamiento. Pero insisto, que cuando tengo un fototipo más oscuro, quizás acorto la pauta, es decir, en vez de 10 días hago 5 días de ácido cógico en un fototipo oscuro, por ejemplo. Y de esta manera reduzco bastante la posibilidad de hiperpigmentación por fenómeno posedematoso. O sea que vos le das un domiciliario al paciente para que lo haga la previa al tratamiento. Claro, claro. Okay. ¿Y después del tratamiento? Solo si veo hiperpigmentación. Bien. Cuando cae la costra, aquí pueden existir 3 posibilidades. Sí, solo 3. O que quede en un fototipo 3, a partir de 3, que quede blanquecino, pero no un blanquecino de mancha hipocrómica, sino un blanquecino que tiende ya a generar la coloración, que es fácilmente distinguible. Rosado, que sería eritematoso, que sería estupendo. O si cuando cae la costra queda color café con leche, es que hiperpigmentó por fenómeno posedematoso. Si queda café con leche, a la semana, que es cuando, o a los 10 días, cuando generalmente cito al paciente para poder evaluarlo, generalmente lo que le pongo es el mismo ácido acelaico. Y suelo resolverlo bastante rápidamente también. Perfecto. ¿Qué diferencias hay entre los 3 manípulos? Muy buena pregunta, que en realidad es buena porque me olvidé yo de decirla. Recordad una cosa que hablaba anteriormente. La tensión y frecuencia están reguladas para que se logre siempre la misma potencia. La misma potencia porque no nos interesa profundizar. Para profundizar, como os he dicho, podemos retirar la costra y volver a incidir. Por lo tanto, la diferencia entre los 3 manípulos, blanco, verde y rojo, va a ser a nivel de perímetro. El blanco va a ser más conservador, el verde intermedio y el rojo más amplio. Es decir, si tengo una verruga perímetro amplio, indexaría directamente un rojo, con el rojo. Y si en cambio tengo un medium en una pestaña, iría con el blanco. Bien. Me dice si vos podés hacer una comparativa en lo que sería un láser CO2 fraccionado y esta técnica. Son 2 cosas completamente diferentes. Son 2 elementos fantásticos con riesgos muy diferentes. Para según qué cosas, un CO2 yo creo que es, y más el fraccionato, es brillante. Lo que pasa es que, con el mayor respeto a los laseristas, sabemos que los láseres tienen que tener una serie de calidades y generalmente las problemáticas que podemos tener con láseres nada tienen que ver a las problemáticas que podemos tener con la tecnología plasma, con Plexer. No obstante lo cual no desacredita para nada la validez. Al hacer una comparativa, qué mejor, qué peor, yo hablaría de qué seguro, qué menos seguro. Yo creo que es más seguro Plexer. Pero dicho esto, por favor, con el mayor de los respetos y también reconociendo que hay tratamientos, por ejemplo, un rejuvenecimiento facial, bueno, entiendo que un fraccionato pueda ir más rápido, pueda ser, pero luego de ver los pan faciales que estamos viendo y demás, realmente quedamos conmovidos. Es una pregunta que en otro momento la respondería de otra manera. Hoy me cuesta responderla, por suerte. Ok. Bueno, acá me vuelven a preguntar, creo que esto ya lo estuviste hablando, del tema de anestesia, ¿no? Las anestesias que manejás.
eso ya... Sí, las anestesias que en general trato de hacer no las que venden digamos, en un uso comercial, son fórmulas mágicas que son todas al 7% generalmente. Lido, tetra, todo al máximo permitido, al menos legalmente aquí en Europa. Quedan justas, correctas, dependiendo de la sensibilidad, el umbral del dolor del paciente, y estarán mejor o peores, pero en líneas generales, insisto, entre las dos, no puedo hablarte, Fernando, de que uso una y no uso la otra. Por ejemplo, cuando hacía párpado inferior a veces con trunculares, con agujas de mayor longitud, pero claro, la parte periférica del área periorbitaria me quedaba sin anestesiar. Entonces me servía también de todas formas de la tópica. Las dos van de la mano. Perfecto, perfecto. Bueno, acá... quizás lo puedas explicar brevemente, no quedó muy bien claro la diferencia de plasma con un electrobisturí. Bueno, completa. Un electrobisturí, primero y principal, la natura es electricidad, y aquí lo que hablamos es de plasma. ¿Qué significa? Que uno va alimentado a la red eléctrica, tiene una placa de referencia, el control es cuanto menos incierto. Nosotros somos 80% de agua y estamos usando electricidad. Quienes hemos trabajado con un electrobisturí sabemos que corta y coagula, fulgura. Que tú me dirás, bueno, es un capricho lingüístico, Matías, ¿es lo mismo? No es lo mismo, espera, no. Estamos hablando de consecuencias y efectos terapéuticos muy diferentes. Mientras que yo sé que con plasma no me voy a pasar, con electrobisturí yo no me voy a poder hacer una pingüécula, un untericho. ¿Por qué? Porque el daño térmico de un electrobisturí es infinitamente superior al del plasma. Sin querer, no queriendo ser peyorativo en lo que voy a decir, pero es un elemento que está bien el electrobisturí para cortar y coagular pero para según qué áreas, bueno, ya por fortuna estamos usando hace años cosas un poco más precisas. Perfecto. La diferencia, sí, perdón, Fernanda, la diferencia fundamental es que yo quiero transmitir que la energía térmica como tal deviene de múltiples tipos de fenómenos físicos y fundamentalmente de mecanismos de funcionamiento. La energía calorífica puede venir de energía fotónica, de un láser, de un electrobisturí, del plasma, de la radiofrecuencia, etc. Ahora, el efecto terapéutico y la consecuencia es radicalmente opuesta en algunos de los casos. Mientras que en la radiofrecuencia, por ejemplo, problemática no tendremos ninguno, en los otros casos sí tendríamos. Ahora, sería menester evaluar en nosotros mismos y en nuestra capacidad qué tipo de tecnología sería más oportuna para según qué tipo de anestetismo. Perdón que me sume, Matías, no quiero interrumpir, pero creo que la pregunta estaba más referenciada a dispositivos que hacen referencia al nombre plasma, pero son el mini electrobisturí. Claro, esto, Pablo, mira, es algo que nos pasó desde hace años y nos pasará y nos seguirá pasando. La diferencia, siempre invitamos a lo mismo. Yo entendería que algún médico... según qué circunstancia quiera economizar y quiera comprar gasas a bajo coste, y la gasa tendrá una consecuencia del mal uso, será igual a tanto. Cuando uno invierte en tecnología, Pablo, ¿qué quieres que te diga? En tecnología, además, tecnología que va a ser aplicado para el médico. No estamos hablando de ver si compro una llave Allen para desatornillar mejor o peor una rueda de un coche. Estamos hablando de cosas que, francamente, tienen consecuencias. Si uno pone plasma en Amazon, los hay por 15 euros. Plasma de estos de dispositivos médicos. Claro, si uno quiere justamente ver un dispositivo de plasma que está avalado científicamente, que tiene el CE pertinente, que fundamentalmente el registro sanitario coincide con lo que es el dispositivo. Yo no sé, y esto lo digo con la mayor transparencia, todavía no conocemos una sola marca que muestre un estudio histológico. Y si la pregunta, queda muy mal que lo diga, porque yo soy de parte, porque yo represento a mi empresa orgullosamente, queda mal que lo diga, pero si presentaran al menos un estudio histológico, ¿sabéis qué evidenciaría? Evidenciaría que no es plasma, o que si lo es, cuanto menos, es un plasma que no está avalado por la comunidad científica. Afirmar un estudio histológico no es
solamente firmarlo independientemente del costo que pueda tener. Es también ser responsable de lo que uno escribió. Por lo tanto, la diferencia fundamental es, primero, el aval científico o menos de la tecnología, pero luego un poco lo que comenté. Si veis que, en definitiva, el secreto de la Coca-Cola es habernos regulado en tensión y frecuencia para que la tensión sea una y solo una, es que ¿para qué meter elementos que puedan diferenciar este tipo de actividad? Si yo metería diferentes elementos para diferenciar este tipo de actividad, lograría mayor profundidad. Vale, si logro mayor profundidad, lo que logro mayor inestabilidad. Si logro mayor inestabilidad, ¿qué diferencia tengo con el electrobisturilla, que venía al caso, por ejemplo? Por lo tanto, para mí cada uno luego elige a través de las marcas que elige cómo ser representado, cómo verse como profesional o menos. Yo no tengo problema de comprarme calcetines en los chinos, no tengo problema. Ahora, claro, sí tengo problemas en usar qué cosas del área periorbitaria interna. Y lo que más claro ha quedado, Pablo, ahora avalado también por estudios histológicos, no había ningún, y no hay ningún dispositivo de plasma que trabaje la parte intraocular, que trabaje en la conjuntiva, que trabaje hasta el limbo, sin tener ningún problema. Y mucho menos proponerlo como lo proponemos nosotros. Perfecto, me parece que el tema de la seguridad en el equipo es fundamental, de esto de que sabes hasta qué profundidad vas a llegar, me parece que es lo que lo... Fernanda, ¿te recuerdas cuando yo estuve allí contigo que lo probábamos? Que, sí, hecho, sí, claro. Lo más interesante es, a veces, de manera hereje, hacemos pruebas con que, bueno, mira, pruébalo en un jamón, pruébalo en un pollo, pruébalo y veréis que la conductividad es muy irregular. ¿Por qué? Porque no está preparado para esto. Está preparado propiamente para tejido humano vivo. Ni siquiera un cadáver nos daban buena respuesta. O las precisas, porque de hecho nuestros primeros ensayos que fueron en cadáveres nos daban malas respuestas porque no regulábamos bien la tensión y frecuencia correcta para el tejido humano vivo. Por lo tanto, la precisión y la seguridad es lo que yo creo más destaca de Plex. Sí, totalmente de acuerdo, tal cual. Bueno, acá hay otra preguntita que me dice si cuando el eritema perdura 2 meses, sí, más o menos, si vos recomendás corticoide. No, corticoide, eritema... No, eritema, espera, porque se me solapan dos preguntas. Corticoides, a mí no me gustan los corticoides, y menos gratuitamente. Yo si tengo un eritema de 2 meses me parece natural, todavía 2 meses no es un tiempo larguísimo. Y me ayudo de cremas regenerantes. Usamos, insisto, el kit que estamos promoviendo ahora, el Plexer, es muy interesante los componentes que tiene. Pero si no, hay cremas consolidadas como el Cicaplast, por ejemplo. Hay cosas, no usaría corticoides, esa es la realidad. Ok. Me preguntan si el pan facial lo haces con el dispositivo rojo. Sí, claro. Voy agresivo. Voy agresivo porque además sé que es una piel que no responde a nada. Entonces sí, con el rojo. Que tiene un spot más amplio, sí, con el rojo. Perfecto. Bueno, yo creo que no hay más preguntitas para hacer. No sé si alguno más quiere poner en el chat. Bueno, te cuento que aparte de todas estas preguntas, te están saludando muchos médicos de acá que hemos visitado cuando estuviste acá, el doctor Cateano, que tratamos a su mujer en la clínica del doctor Fuchs. Bueno, el doctor Fuchs también te saluda. Están todo el mundo mandándote saludos y que muy buena tu explicación, que muy bueno que fuiste muy claro. Así que bueno, acá aparecen otras preguntitas más que me dicen, bueno, acá dice, ¿qué potencia utilizas para párpados y código de barra? En realidad, potencia, claro. Lo mejor que puedo, ¿sabes lo mejor que puedo decirle a Fernanda, esa doctora? Que no tengo ni idea. Que lo mejor que me pudo pasar como facultativo es que me lo hayan dado ya hecho para que yo me entere de que no va a pasar papila dérmica. Lo que sí, en honor a la veridad y con sentido común, el no pasar papila dérmica es un capricho también nuestro. Digamos, es muy complejo no pasar papila dérmica, por ejemplo, en un escote, en las manos, un escote de una persona, un fotoenvejecimiento de una persona de 80 años. Entonces, a esta doctora le respondería que
usamos un poco el sentido común. En según qué área, en según qué nivel de fotoenvejecimiento, usaría primero el dispositivo blanco, que es el más conservador. Pero, bueno, insisto, por suerte no tengo ni idea de las potencias. Bien, y esto me parece que está bueno, esto de recalcar, ¿no? Lo que bien vos dijiste cuando vas a tratar un párpado, sí. Qué tipo de tosis tiene, ¿no? Sí, o sea, sí. si ya es muscular, ya... Sí. Si ya es muscular, se abren dos alternativas, dos cuanto menos, pero dos muy... Si tiene una ptosis con base muscular, tenemos que hablar con el paciente de una complementariedad per forza de toxina, que a mí es lo que más me gusta, y luego sí, evidentemente la parte tisular, tratarla con el dispositivo, o si no, una indicación quirúrgica. Pero lo que no podemos es disociar un componente del otro. En línea general, el párpado superior siempre viene asociado a una parte muscular. Y generalmente siempre tenemos que complementarlo. El párpado inferior es diferente. Pero un resultado con una toxina y plexer es fantástico. A mí me encanta. Queda horrible que lo vea, pero me encanta. Me encanta porque además una de las cosas que personalmente, y esto con el mayor de los respetos a los cirujanos, una de las cosas que yo tengo más temor, quizás porque no lo sea, es justamente a que no tenga, a la incapacidad de que sea reversible. Claro. Una cirugía, si dejo un ectropium, ¿qué le voy a decir al señor? Claro. Lo siento mucho. Pero claro, no puedo dejar de negar que en siguiente indicaciones es la indicación quirúrgica y no con este dispositivo. Porque como había dicho anteriormente, si ya tengo que estar pautando 5 o 6 sesiones con este dispositivo, es que 5 o 6 post de tener los ojos como Rocky Balboa no merece la pena. Es preferible ahí una indicación quirúrgica. Tal cual. Me preguntan si vos utilizás alguna plantilla o realizás alguna forma en especial cuando trabajás el párpado superior. A ver, el párpado superior, no. A ver, estos ya son secretitos de la abuela. Esto es Plexer 2 ya. Seré vago con la respuesta, porque la doctora que lo pregunta seguramente tiene experiencia con estos tipos de dispositivos. Depende del ojo. Depende del ojo. Ok. Vos igual es como que tenés como cierta técnica, te he visto, como que seguís como un cierto orden y cierta técnica. Sí, la tengo y la tenemos toda protocolizada. Y fundamentalmente tiene montones de detalles y montones de... francamente es una de las cosas del valor agregado más fuerte que le damos cuando presentamos la marca y el dispositivo en la formación, y montones de protocolos desde hasta qué zona extendernos, en según qué piel, qué empezar con otro. Generalmente toda esta información la damos con mucho gusto cuando la persona formaliza la compra del dispositivo, y con gusto ahí compartimos todos estos protocolos que tenemos. Muy bien, fantástico. Bueno, Matías, ya no hay más preguntitas, ha sido muy claro, excelente tu presentación, y bueno, cuando pase todo esto, esperemos volver a tenerte acá. Sí, Matías, que tengo ganas de comer asado y Dale. Sí, excelente, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, también muchísimas gracias a todos los asistentes. Faltaría más. Muchas gracias a vosotros por haber pasado este momento con nosotros y haber dado esta importancia a esta charla. Gracias.